Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña Luis Correa Mena. Muy buenos días. Federico Berrueto. ¿Querías decir algo, Luis? ¿Cómo que se los dije? A ver. No, hombre, hace 15 días que platicamos en este mismo espacio, Rodrigo, cuando tú te preocupabas en decir que habrá tiempo suficiente para el surgimiento de un candidato de oposición, pues yo te decía que hay suficiente tiempo, digo, o sea, eso no era problema. Y no es que yo sea adivino, es que la praxis política de alguna manera nos hace ser más realistas de los tiempos y las probabilidades. Y de allá para acá, pues vemos un candidato o una candidata, mejor dicho, que la verdad, insisto, lo he comentado y asumo mis palabras al decir que haciendo muy poco, haciendo casi nada, resulta que hay una gran efervescencia. O sea, yo no sé si Xóchitl vaya a ser candidata, si Xóchitl como candidata vaya a ganar, no lo sé. Pero la realidad es que con prácticamente nada de operación, nada más una circunstancia fortuita o afortunada, más que fortuita, pues ha generado un epicentro gravitacional en lo sociopolítico en México. Entonces, a ver, yo creo que nos preocupamos y vemos muchas cosas siempre negativamente, y la realidad se impone en demostrarnos que no es así, que puede no ser así. Federico. Mira, la política de manera creciente se está desplazando, digamos, de la representación convencional a lo que es el plano mediático. Y algo que ha ocurrido precisamente con Xóchitl es que es un personaje con una gran capacidad mediática. Y además... Oye, ¿pero es algo nuevo o tú ya lo veías desde antes? No, es un proceso que está ocurriendo en términos de cómo lo mediático cada vez adquiere más dimensión. Y en el caso de Xóchitl, bueno, siempre ha sido Xóchitl. Lo que pasa es que el presidente se volvió su principal promotor por soberbia, es, digamos, su coordinador involuntario de campaña, y esto le dio una plataforma a Xóchitl que la llevó de una, digamos, aspirante al gobierno de la Ciudad de México a una muy sólida aspirante a la presidencia de la República. Ahora bien, la política no son medios, es una dimensión de la política. Todavía falta ver lo que dice Luis, digamos, con claridad. Va a ser candidata y, por otro lado, como candidata podrá disputarle a el oficialismo, que cuenta más allá de los medios, cuenta con los medios, pero no solamente con los medios, para una contienda, y es justamente lo que está por ver. Cuenta con el territorio también, ¿no? Permíteme dar una opinión sobre algo que acaba de decir Federico. Cuando dice que tiene una gran capacidad mediática, yo creo que más que una gran capacidad mediática, es como coloquialmente se dice, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y eso produce una situación especial. Te voy a decir mi experiencia personal, o sea, mi experiencia personal con este suceso. A mí Xóchitl no me decía nada. O sea, no había situación que de alguna manera hiciera que yo volteara a ver hacia Xóchitl como una posible aspirante que no había surgido o que debiera surgir. Me parece que las ganas que yo tengo de encontrar una figura en la cual poner mi respaldo, mi confianza para que lidere este movimiento, para detener el deterioro del país o para que enfrente a Andrés Manuel específicamente, hace que yo, pues obviamente, me corra hacia Xóchitl, vamos a decirlo así. O sea, que cuando tú dices una gran capacidad comunicacional o mediática, me parece que hay una sociedad ávida de eso. Hay unos medios ávidos de noticia. Hay unos medios que están esperando que la oposición haga algo. Hay unos medios que están esperando, y una sociedad esperanzada en que surja algo que cambie el derrotero aburrido de una puesta en escena de corcholatas, marionetas del presidente de la República. Y entonces un ambiente así, que yo le llamo suficiente gasolina en el ambiente, lo que requiere es un cerillo. Entonces aquí más que una gran capacidad, sí ha sido una catalizadora del ánimo social, catalizadora de los sentires populares, sí,
pero más que una gran capacidad mediática es un cerillo frente a una grande acumulación de gasolina. Gasolina de descontento, gasolina de aspiración, gasolina de encontremos algo que le ponga solución a algo. Y a pesar de las resistencias de las que hablábamos hace 15 días, y específicamente yo, de que ponernos exquisitos en la exigencia a la oposición, que tanto criticábamos que no hacía, pues de repente encontramos a alguien que rompe esa inercia de zozobra, y de repente empezamos a encontrar un madero ardiente. Hay que ver, por eso en el trayecto de las siguientes semanas, vamos a ver si es un madero ardiente o una verdadera propuesta de liderazgo para un nuevo México. Oye, pero sí es ávido, toda la sociedad está ávida de todo esto, pero ya habían unos candidatos, está Krill, de la Madrid, Beatriz, y no generaron una efervescencia como la de en esa Xochitl, parte ¿no? sí coincido con Federico, que la circunstancia que hace la especie de catapulta para Xochitl es el mismísimo presidente, es Andrés Manuel. El Federico le llama su coordinador de campaña, pues es que prácticamente el que le hizo la presentación en sociedad en carácter de opositora, beligerante y respetada como opositora, vamos, temida como opositora, es quien no le abre la puerta, y es el presidente de la República. Que además tiene una gran capacidad no de convencer, sino de poder llevar su mensaje a todos los estratos sociales, ¿no? Fíjate que hay una cosa que pocos han notado, pero bueno, esos candidatos disruptivos que los hace la biografía, pero también la circunstancia, es decir, los atributos del político y el entorno, y coincido con lo que dice Luis, que hay un entorno muy favorecedor a un perfil disruptivo como es Xochitl, precisamente para dar lugar a un fenómeno que no existía antes con ninguno de los aspirantes, incluyendo los oficialistas, ¿no? Y es una situación que yo diría que solamente es comparable con Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? En que son políticos que tienen la capacidad de lo mismo comunicar hacia un sector que a otro sector y ser una suerte de símbolo para que la gente se sienta representada en él. Y no olvidemos que el descontento fue lo que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder. Y es el descontento lo que está haciendo de Xochitl, pues que irrumpa, digamos, con esta fuerza que no era esperada y que muchos veían ya como cierto lo que iba a ocurrir en el 24. Que iba a ganar Claudia Sheinbaum la candidatura y segundo, que Morena iba a ganar caminando la presidencia. Bien, ahora nadie se atreve a decir eso. ¿En cuántas horas pasó eso? Eso es cuando se juntan en una circunstancia determinada varios factores. Y yo creo en el factor, la biografía de Xochitl, que le habla a diversos sectores, pero creo en una sociedad demandante de una oportunidad. Ya ni siquiera, yo decía hace 15 días, no estén esperando ni el superhombre o la supermujer para esto. Lo que hay que buscar es quien capitalice la mayoría para enfrentar. Bueno, pues ahí surgió y con relativamente nada de esfuerzo. Así es. O sea, ¿qué es lo que detona esto? Una presencia en Palacio, tocar una puerta que no se abre, claro, previo todo un juicio demandando el amparo del derecho de réplica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se junta todo eso. ¿Es el mismo desafuero de Andrés Manuel? Sí. De alguna manera, ese parecido, desafuero claro. hizo víctima a Andrés Manuel y el tono de víctima en cualquier persona en México es muy rentable políticamente hablando. Ahora, fíjate, Xochitl, digamos, toma fuera de base al presidente y al oficialismo, pero también a las dirigencias partidistas. Tanto el dirigente del PRI, los dirigentes, más bien, el dirigente del PAN y los dirigentes del PRI, porque el PRI tiene dos dirigentes, que es Moreira y Rubén Moreira y Alejandro Moreno. Y yo diría menos Zambrano, porque Zambrano sí conoce a Xochitl bien. Fue su coordinador de campaña, ¿no? Así es. Entonces, su cálculo era muy sencillo. Necesitamos un candidato presidencial para competir y nosotros quedarnos con el Congreso.
no vamos a ganar la presidencia. Y era el cálculo, era el diseño, y por eso dejaron el protagonismo del elemento ciudadano en el control del proceso para la designación de candidatos. ¿Qué es lo que sucede ahora, Rodrigo? Les arrebata la candidatura. Ya no tiene, o sea, ellos no pueden quitarle como voluntad, puede ser que resulte del proceso, pero no como voluntad de ellos, le pueden quitar la candidatura a Xóchitl Gálvez. Es hacer un proceso que se va a dar fuera del control de las dirigencias del partido, y eso cambió el juego. ¿Por qué? Porque ahora sí hay la posibilidad de ganar. Esto que plantea Federico me parece de lo más interesante que se está dando. Todas las veces que hablamos de qué podía pasar, decíamos necesitamos el ingrediente ciudadano. Las dirigencias parece que se están repartiendo lo que queda de pastel por repartir. Lo dijimos varias veces. Bueno, pues lo que sucede que está planteando Federico es precisamente lo que hace más agradable el platillo a los ciudadanos. Xóchitl rebasó por la izquierda y por la derecha, rebasó por todos lados al control político de las élites partidistas. Y tiene sabor ciudadano esto, que da confianza, que anima a la gente. En fin, creo que cada aspecto de lo que está sucediendo ha hecho más apetitoso el platillo. Y por eso en tan poco tiempo y con tan poco que ha sucedido, ha impactado tanto el pronóstico político electoral. Cuando Federico dice, hombre, nos íbamos, pero en inercia, un proceso que ya sabíamos quién era el candidato o la candidata y quién iba a ganar, y por alto porcentaje. A ver, yo esto no lo desligo, Federico, no sé si estoy equivocado y me corrijas, de lo que pasó hace poco en el Estado de México. Así es. A ver, en el Estado de México, que fue presentado como la gran victoria de Morena, una candidata que no era tan ampliamente conocida y claramente reconocida como la candidata de la oposición, terminó en una competencia que fue sin los respaldos que pudieron haber marcado la diferencia, a menos de 10 puntos porcentuales, 8 puntos porcentuales de diferencia, cuando el pronóstico era de más de 2 dígitos y hablábamos de veintenas de puntos. Entonces, a ver, si en el Estado de México pasó eso, que dice no todo es derrota predestinada, y surge un elemento como Xóchitl que imprime de ciertos rasgos la situación como espontaneidad, como empatía, como identificación, como no sometimiento a las élites partidistas. Híjole, me parece que estamos teniendo un derrotero a la alza, muy interesante, y tú sabes que yo soy un creyente de las tendencias. El que lleva una tendencia para arriba, le queda seguir para arriba en mayor o menor velocidad, y el que lleva una tendencia para abajo, le continúa hacia abajo en mayor o menor velocidad. Veo una tendencia opositora con respaldo ciudadano a la alza, y eso me hace ser optimista de lo que pueda pasar. Sí, esto es muy interesante, y hay una duda, es cómo se va a replicar esto en las elecciones concurrentes. ¿Qué va a suceder en los estados en las elecciones de gobernador, donde si va a imperar el dedazo o van a imperar los mejores candidatos o candidatas? Y también, ¿qué va a suceder en las candidaturas, sobre todo a diputado federal distrital? ¿Por qué? Porque esto que está surgiendo no puede quedarse en términos de que está bien que Xóchitl allá por su cuenta y nosotros los partidos nos despachemos con la cuchara grande y hagamos lo que querramos en el ámbito local y en el ámbito de las cámaras. No, yo creo que este mismo proceso va a tener un efecto multiplicador en el ámbito local y en el ámbito legislativo. La esperanza que plantea, o el deseo que plantea Federico, diría yo, coincido que ojalá y ocurra, que las dirigencias y los partidos entiendan que tienen que aprovechar incluso eso o aplicar eso en el ámbito estatal. Lo que yo sí creo que es, más allá de la voluntad de los dirigentes partidistas, es que el empuje o la energía que tenga el proceso federal en competencia con el régimen va a impactar positivamente a las oposiciones en los estados. Vamos, no es lo mismo ser candidato a gobernador en tu estado,
frente a toda la adversidad morena, gobierno federal, que tener un candidato paraguas federal que le imprime energía y esperanza a la lucha electoral. No es lo mismo. Así yo esté en un estado donde tengo la adversidad total, estar colgado de un candidato presidencial que disputa seriamente la competencia, pues me plantea un escenario diferente. Entonces yo creo que esto que estamos empezando a ver puede generar una revolución total de lo esperable del próximo proceso electoral. Y ya casi nos acaba el tiempo, nada más quiero una pregunta a ambos. ¿Debieran o ven a los otros aspirantes que todavía están en la contienda declinar a favor de Xóchitl? Mira, no debiera ser, primero, porque la contienda fortalece. O sea, si algo requiere un opositor, es precisamente darle valor al debate, o sea, justamente lo que no están haciendo los aspirantes del oficialismo, darle espacio al debate, a la controversia, el escuchar, no nada más decir, el escuchar. Y para eso hay que hacer una suerte pues, de diálogo del aspirante con la sociedad, no con los partidos. Entonces, el esquema que se seleccionó, que está bien, es un diseño bueno en ese sentido, y por lo mismo, lo peor que pudiera suceder es hacerle a López Portillo, ¿verdad? Una candidata sin oposición. No, hay que creer en la democracia, hay que creer en el debate y finalmente en que la gente libremente, entre distintas opciones, pueda decir quién deba ser la representante de lo que viene. Luis. Yo estoy de acuerdo con Federico también. En esto no hubo debate. Rodrigo, yo creo, como lo dije antes, yo no sé si va a ser candidata y si como candidata va a ser competitiva. Creo que lo que estamos viendo no debemos apresurarlo, debemos darle tiempo para su madurez. El bajar a otros aspirantes sería querer resolver por inquietud demasiado rápido algo que tiene que madurarse. Yo también creo que deben mantenerse. Sí hay que cuidar este proceso para que no se convierta en deterioro de uno a otro, en denostar uno al otro, porque eso sí sería, en lugar de fortalecer a la oposición y a esos liderazgos, sería en detrimento mismo de la posibilidad de cohesión de todos en un proyecto que le responda a México. Pero además creo que todos los aspirantes que son valiosos, muchos de ellos, o casi todos, bueno, pueden nutrir la campaña de y no nada más la campaña. El gobierno. Exactamente, claro. No olvidemos que se tiene que construir una propuesta sustantiva de gobierno de coalición. Ese es el gran paso histórico de lo que viene hacia adelante. Ya sabemos cuál es la propuesta del oficialismo. Hacer lo mismo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Centralismo, la personalización del poder, militarismo. O sea, ahí ya sabemos, está dibujada la propuesta. Pero lo que tiene que construir la oposición es desarrollar este concepto de qué significa el gobierno de coalición. Y para eso es útil la contienda. Sí, yo no me imagino el escenario político nacional, Rodrigo, aún teniendo preferencia hoy por Xóchitl, sin Santiago Krill o sin Enrique de la Madrid. Yo quiero seguir oyendo lo que tienen que decir, porque creo que eso va a ayudar a construir finalmente el proyecto al cual todos querramos que se eche para adelante. Bueno, pues le agradezco mucho a Luis Correa, a Federico Berrueto, que nos acompañan una semana más. A ver si la próxima semana nos vemos acá. Y entonces hablamos de Yucatán. ¿No? Muchísimas gracias, Luis. Federico, nos escuchamos la próxima semana aquí, desde Mérida.